La historia que hoy investigaremos se inició el 20 de mayo de 2018. Un médico, en cuestión de minutos, pasó de ser un reconocido especialista en cirugía de la mano a supuestamente conspirar contra Nicolás Maduro. Fue torturado en la DGCIN y actualmente se encuentra en la cárcel de Ramo Verde. De un día para otro yo tenía a mi papá, que es como esa figura que siempre te está protegiendo, que tú sabes que no te va a pasar nada, y de la noche a la mañana me lo quitan, y me lo quitan de una manera drástica. En ese momento sí tenía mucho miedo, no quería salir a la calle, no quería ir a la universidad, me da mucho miedo incluso hablar por teléfono porque sabía que me estaban vigilando, pero bueno, ya con el pasar del tiempo uno entiende que bueno, que el miedo capaz no es lo que uno tiene que sentir. Yo siento mucha rabia, me da muchísima rabia, me da muchísima indignación y creo que eso es más lo que me mueve que el miedo. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con el caso del doctor José Alberto Marulanda? ¿Cómo fue la primera vez cuando lo viste? O sea, esa primera vez, ese primer contacto, después de todo lo que había ocurrido, además para la sorpresa, imagino, de la familia, ¿cómo fue esa primera vez, ese primer contacto con tu papá? Ok, entré yo después de casi un mes de no haber visto a mi papá, entré sola y Ramo Verde, justamente donde estaba el anexo, donde estaba mi papá, tiene unas escaleritas y un pasillo largo y ellos salen de ahí. Me acuerdo que mi papá bajó con una bolsa de cosas que nosotros le habíamos llevado y estaba con el pelo muy, muy cortico y mi papá tiene barba y no tenía nada de barba y tenía los cachetes caídos. Y apenas me vio se puso a llorar. Y se me guindó a llorar y no hablaba, y así pasó como 15 minutos. Ese día él estaba sumamente paranoico, hablaba y se tapaba la boca, me decía que no me podía contar lo que había pasado, pero que él había conocido al monstruo desde adentro, que esto era horrible, que él de verdad tenía mucho miedo y que yo tuviera mucho cuidado. Ese fue la primera vez que yo vi a mi papá. ¿Te contó luego lo que le había pasado? Poco a poco mi papá nos ha ido contando, él escribe muchísimo, entonces muchas veces él nos escribe las cosas y no las da para que nosotros las leamos después de que no estamos con él. Pero a él le ha costado mucho hablar con nosotros después de por lo que él ha pasado, pues. Y en esos escritos que les hace llegar, ¿qué dice? Bueno, nada, mi papá nos escribió a nosotros, nos contó de primera mano sus torturas. Yo tengo ese informe y él nunca me las había contado tan explícitamente como están escritas. Yo sabía que lo habían asfixiado con una bolsa plástica, que le habían intentado arrancar las uñas, que le habían apretado fuertemente las esposas, pero una cosa es que me lo cuente así como por encimito y otra cosa es leerlo porque él de verdad lo está expresando ahí. O sea, lo detalla. Lo detalla, o sea, dice cómo le hacían pasar hambre, cómo lo golpeaban, cómo él sentía que ya se rendía de la vida, que ya respondía sí por responder y ni siquiera sabía qué le estaban preguntando. Es una cosa muy diferente que él te lo cuente a leerlo, que es lo que él hace con nosotros. Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué condición se encuentra el caso en este momento? Fíjate, pasamos a juicio, la audiencia preliminar se hizo en el mes de diciembre y el doctor continúa todavía en el tribunal de control cuando ya perdió la competencia. Está con el delito de instigación a la rebelión, se le logró desestimar los delitos de traición a la patria y conspiración del motín, cuestiones que ni siquiera el delito de instigación a la rebelión el doctor lo tiene, porque no tiene elementos de convicción que pudieran determinar que el doctor ha incurrido en estos delitos. ¿Ese es un delito que se le puede imputar a un civil o eso es exclusivamente para un militar? Son delitos militares. Se recuerda que es un civil juzgado en tribunales militares. ¿Okay? El doctor Marulanda no aparece específicamente en actas procesales, en actuaciones judiciales. Se intentó, de hecho, delitos tan fuertes como traición a la patria, una conspiración que se abre en un tribunal militar, se logra desestimar y que Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía Novena desestime estos delitos, pero más sin embargo se le pidió revisión de medida en virtud de que cambiaron las circunstancias. La juez, Claudia Pérez de Mogollón, lo deja privado de libertad. Existen informes médicos previos a la detención del doctor Marulanda que dan cuenta de su estado depresivo tras los problemas de divorcio por los cuales pasó. Su detención profundizó ese cuadro clínico. ¿Cómo se encuentra tu papá en este momento? Bueno, mi papá actualmente presenta un cuadro psicológico bastante grave, tiene tendencia suicida diagnosticada. Mi papá tiene lesiones en las muñecas, en la columna, bastante grave, le cuesta muchísimo moverse.
O sea, que tiene dolor. Sí, bastante dolor tiene en la columna, está sordo del oído derecho. Y bueno, más allá de que esos son los diagnósticos médicos que le han hecho informes en el hospital militar, eso está respaldado por médicos que lo han visto. Mi papá es completamente otra persona a la que él entró ahí. Desde la última vez que yo vi a mi papá, antes de que él estuviera preso, a la persona que mi papá es ahorita, mi papá es una persona que no está estable psicológicamente y bueno, nada, ya no es... ¿Qué hace que te preocupa? O sea, ¿cómo se comporta que tú dices no está estable, no lo veo igual? Mi papá no lloraba, yo era una persona que nunca había visto ver a mi papá llorar, lo había visto llorar 2 veces, como mucho, cuando murió su mamá y en alguno de mis actos, así que no, pero mi papá no lloraba y ahorita llora cada vez que me habla. O sea, es algo que uno le está contando algo en nuestro día a día aquí afuera y llora. De repente tiene cambios de humor muy drásticos. Él te puede estar contando algo muy, muy alegre, pero de repente cae y llora y te dice que no entiende cómo él llegó aquí. Es complicado. Tengo entendido que según la experticia forense fue alterada, donde se constataba que él había sido torturado. ¿Es esto cierto? ¿Sí fue alterada esa experticia forense? Fíjate, a ese respecto te voy a responder de la siguiente manera. Cuando a veces estamos en audiencia, las experticias, cuando uno alega a la defensa, que nuestra defensa es distinta a otro tipo de defensa, ¿ok? Se recuerda que somos defensores de derechos humanos. Cuando revisamos el expediente y constatamos que no está un examen médico forense, o sea, que esta persona no ha sido revisada por estas instituciones, uno se lo dice al tribunal y solicita una revisión médica inmediata cuando uno contacta en este tipo, porque el doctor Marulanda se recuerda que fue torturado vilmente, ¿ok? Y de repente la experticia aparece. Más el doctor afirma que él no firmó nada, que él fue otra persona que lo revisó y apareció otra. Que esa no fue la persona que a él lo revisó en una oportunidad. Y así múltiples casos. ¿Cómo has logrado tener la fortaleza y la entereza para afrontar algo tan difícil siendo una muchacha tan joven? Bueno, mi familia es sumamente esencial para mí en esto. Mi papá es el menor de 6 hermanos y mis tías, que son 3, están siempre con nosotros, siempre nos han acompañado. Mi mamá, a pesar de que ya no está con mi papá porque ellos ya tienen un tiempo separado, también es una parte fundamental de cómo nosotros llevamos todo esto. Sí ha sido muy duro porque gracias a Dios yo fui una niña muy afortunada que tuve a mis papás mientras estaba creciendo juntos y estaban ahí para mí. A mí no me faltó nunca nada, gracias a Dios. Y ahorita me mueven mis bases, me quitan a la persona que siempre había estado ahí para mí y ya no está, ya no lo tengo. Me ha tocado salir a hacer cosas que nunca me habían tocado hacer, manejar cosas de mi papá que jamás en mi vida pensé que iban a manejar. Por ejemplo. Mi papá tiene su centro de rehabilitación, pacientes que quedaron a la deriva, informes, cosas que hay que firmar que mi papá no está y hay que atender, sus cuentas, manejar 2 casas porque mi papá manejaba su casa y nuestra casa y eso quedó a la deriva. Ya no, la persona que generaba los ingresos fuertes en mi casa ya no está. Entonces son cosas como que quedaron a la deriva. Mi papá se fue un día para otro, tal cual, y nosotros no teníamos a nadie. Pero bueno, mi familia es una parte fundamental. Mis primos, que son mucho mayores que yo, porque mi papá es el menor, también están ahí todos los días acompañándonos y bueno, yo creo que eso es parte de cómo llevamos todo esto el día a día. Al momento de realizar este programa, aún no se ha iniciado la fase de juicio en el caso del doctor José Alberto Marulanda. Mientras esto sucede, sus familiares y la defensa aspiran que por su condición física pueda salir de Ramo Verde y estar, entre tanto, en su casa. Gracias por su sintonía.